Por favor, adelante, doctora Silvia Papuchado. ¿Qué tal? Buenos días. Yo simplemente voy a decir que soy la doctora Silvia Papuchado, que pertenezco al capítulo de Políticas Públicas y Salud Mental de la AP. Trabajo en la Asociación Civil @La Madre Marcha y soy titular de un máster de neuropsicofarmacología en la Universidad Barceló. Bueno, elegí hablar de violencia social, agresión y maltrato y pongo entre signos de interrogación si es una enfermedad mental o no. Me interesaría primero presentar lo que es un fenómeno social. Es un comportamiento que transcurre dentro de una sociedad, que puede ser realizado por parte de algunos miembros o por su totalidad. Por ejemplo, la inmigración, el arte, la moda, todos ellos de carácter subjetivo. Me gustaría mencionar la violencia como un problema grave, que es una de las principales causas de muerte en el mundo y está considerado un asunto de salud psicosocial, que ha alcanzado niveles importantes que atraviesan fronteras, etnias, religiones y culturas. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectiva, contra una persona o un grupo de personas o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Por supuesto que es un fenómeno multicausal, complejo, y en el que intervienen varios factores individuales, socioeconómicos, culturales, ambientales, como puede ser un desastre natural, factores tecnológicos, el grooming, por ejemplo, factores sanitarios, no nos olvidamos de la pandemia de COVID-19, todos ellos provocan una repercusión negativa en el ser humano por las grandes secuelas que dejan. Pero ¿a qué llamamos violencia social? Es todo aquello que influye en una sociedad desde diversos lugares. La violencia económica, laboral, sexual. Tenemos ahora, hace muy poco, un ejemplo del José Alperovich, ex senador y gobernador por 3 periodos en Tucumán, contra su sobrina, que ha sido condenado. También la física, la inequidad, la inseguridad, la presión, las frustraciones y hasta el caos de tránsito. Si hablamos de violencia física, pensamos en golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos, tortura. Si hablamos de violencia emocional, nos referimos a ofender. Por ejemplo, si la ley de salud mental al enfermo lo trata de usuario y un senador trata, en cambio, de enfermo mental a un presidente, eso está poniendo al enfermo mental como una ofensa, cosa que no es, porque no creo que nadie vaya por la calle gritándole a otro para insultarlo, che, vos que sos un hipertenso. Bueno, también humillar, asustar, amenazar o atentar contra la autoestima de una persona es violencia. También la pobreza, la exclusión de los mercados laborales, capitales o tierras, las desigualdades sociales, recordemos la falta de escuelas en pandemia. Todas ellas consideradas causas radicales de la violencia, pero también causas inmediatas, como la falta de gestión de los estados o la corrupción institucional. Entre las consecuencias de la violencia se encuentran la depresión, los trastornos por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, ansiedad, abuso de sustancias, trastornos del sueño, alimentación y hasta suicidio. ¿Qué es la agresión? La agresión es un delito violento en el que una persona o grupo impone un contacto físico o lesión contra otra persona, cualquier forma de conducta, aún verbal, realizada con la intención de dañar, ofender o destruir. Para el psicoanálisis está vinculado a la pulsión de muerte, ya sea dirigida al exterior o como autoagresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato? Todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer actos que se relacionen con crueldad, odio o uso de la fuerza. ¿Cómo podemos prevenir la violencia social? Podríamos decir que se pueden vigilar los lugares públicos, las escuelas, lugares de trabajo y barrios,
y tomar medidas destinadas a hacer frente a los problemas que conducen a la violencia. Pero nos estaríamos quedando en Foucault, en vigilar y castigar. Sin embargo, hay algo anterior, que sería educar, capacitar, concientizar a la población sobre la violencia, fomentar las actuaciones comunitarias destinadas a eso y asegurar la asistencia y apoyo del Estado. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o drogas, la tendencia al suicidio, las enfermedades crónicas y la problemática como el crimen. Existen factores que dependen de la personalidad que pueden predecir la violencia juvenil. Ejemplo, la hiperactividad, la impulsividad, el control deficiente del comportamiento, de los impulsos y los problemas de atención y de concentración. Luego de todas estas definiciones que tienen diferencias y similitudes, nos corresponde pensar qué relación tienen con la enfermedad mental y cómo abordarlas desde nuestro rol como profesionales de salud mental que además trabajamos en políticas públicas. La enfermedad mental no se refiere solo a lo que habitualmente conocemos como neurosis, psicosis, paranoia, depresión, esquizofrenia, bipolaridad. Sin duda tiene una característica cada vez más relevante y es que también hablamos de adicciones. El adicto es un enfermo y los que lo padecen son sus familiares, su círculo íntimo y sin duda la sociedad toda. La definición de droga es toda sustancia prohibida o ilegal a la que accede el individuo, así como también el alcohol, los fármacos de uso legal, el juego, ludopatía, los juegos en línea, ciberludopatía y las pantallas. Podríamos seguir mencionando temas alimentarios y lamentablemente cada vez más, por ejemplo, las bebidas energizantes. La mayoría de lo que acabo de mencionar es socialmente aceptado. Drogadicción, toxicomanía, farmacodependencia, variedad de términos no precisamente sinónimos. De esta misma extensión da cuenta y es el producto de la complejidad del fenómeno que esos términos designan. De las diversas variantes del conocimiento desde la que se puede abordar y de hecho de la variedad de disciplinas e instituciones que se interesen en él, de lo jurídico a lo terapéutico, de lo rehabilitante, de lo educativo y preventivo, implicando criterios de valor y códigos éticos inherentes al orden social. Es la denominación de uso indebido de drogas la que más alude a este registro, y sobre todo a las posibilidades más operativas de abordaje epidemiológico. Es decir, nombra a la cosa, la droga o fármaco de la cual el sujeto depende o es adicto. Este objeto, de carácter de conocimiento científico, es plausible de definiciones como la que adoptó el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo es capaz de modificar una o varias de sus funciones. Sin embargo, la experiencia clínica demuestra que independientemente de su acción farmacológica y por tanto de su específico modo en que opera sobre los circuitos nerviosos, los efectos que produzcan en un sujeto determinado se asociarán inevitablemente a lo que representen o al sentido que cobren para él como para otra parte. Sucede con cualquier elemento de lo real en el hombre, que finalmente tendrá efectos en su función significante. Así es como un sujeto puede hacer referencia a efectos estimulantes aún consumiendo un fármaco definido como depresor. Cuando tomo alcohol, me animo a cualquier cosa. En suma, la acción de un fármaco legal o ilegal no depende solo de sus características farmacológicas, sino sobre todo a lo que se espera de él, de lo que busca quien lo consume, de lo que busca quien lo suministra y de lo que dicta su entorno. Cuando hablamos de adicción, nombramos las siguientes características: el deseo o compulsión a seguir consumiendo, o sea, la dependencia, no solo de sustancias, sino de todo tipo de consumo, pantallas, juegos, etc. La tendencia a aumentar la dosis, lo que conocemos como fenómeno de tolerancia. La dependencia, por lo general física,
sobrepasa la dependencia psicopatológica a nivel de células nerviosas, ocasionado por la repetida administración de un producto a lo largo de un lapso más extenso. Los efectos perjudiciales para el organismo del individuo y de la sociedad. Están viendo ustedes en el Power las distintas sustancias. Opio, morfina, heroína, datan de 5.000 años en India, China y Egipto. Provocan bienestar y falsa euforia, indiferencia en el entorno, con el aumento genera cansancio. Recordemos que Morfeo es el dios del sueño. Angustia intensa, desequilibrio, muchas veces seguido de muerte. Cocaína. Inicios en Europa en el siglo XVI. Produce minusvalía intelectual, déficit de memoria, apatía y abulia. Luego de la primera fase de excitación, no se siente ni hambre ni frío. Se constituye el delirio paranoide y provoca palidez, rigidez, temblores y depresión intensa, y puede llevar a la muerte o al suicidio. Marihuana. Insatisfacción en las sensaciones de ruidos y colores, alteración del tiempo y el espacio, modificación del humor y facilitación del habla. Puede producir brotes psicóticos. Alcohol. El consumo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros problemas como hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos. El paciente alcohólico tiene comportamientos inadecuados, estado de ánimo inestable, falta de juicio, dificultad para hablar, problemas de atención y memoria y falta de coordinación. Puede llegar a presentar convulsiones y coma alcohólico. Bebidas energizantes, tan de moda en la actualidad. Ponen en alerta, quitan el sueño transitoriamente, aumenta la frecuencia cardíaca a 120 o más latidos por minuto. El automatismo ventricular hace que el corazón pueda latir sin control, y si la persona fuera propensa a una arritmia, puede provocar infartos. Provoca temblores, palpitaciones por la alta estimulación cerebral, ataque de pánico, dolor torácico, deshidratación, sobre todo combinado con bebidas alcohólicas. Después de un mes deberá tomar 2 o más de estas bebidas para alcanzar el mismo efecto, porque generan resistencia. Ketamina. Puede provocar depresión, delirio, amnesia, trastorno de las funciones motoras, presión arterial elevada y problemas respiratorios potencialmente mortales. Hay dosis letales, pero aún por debajo de esas dosis, el sujeto que la consume se expone al riesgo de agresiones sexuales. 3 minutos te quedan, Silvia. Sí, pasamos al otro Power. Características del adicto. Coincidimos en que la adicción es un síntoma que atraviesa las coordenadas sociales, determinantes de la crisis de un sujeto como expresión manifiesta de una estructura psíquica predispuesta. La droga adquiere para el sujeto adicto un valor de uso social e intercambio regulado por las pautas internas del grupo marginal al que pertenece. El sujeto adicto es incapaz de postergar la demanda, no tiene capacidad de espera ni mediación en el logro de sus objetivos, con una importante alteración en los síntomas simbólicos y de intercambio, y tendiente al establecimiento de vínculos diferenciales entre el yo y las pautas que el sistema de realidad le impone. No dejamos de lado el impacto de las pantallas y más aún las que ofrecen recompensas solo por usarlas, y dejan pegado a niños que seguramente no lo hubieran hecho con un fármaco. Detrás de las sustancias o las apuestas online hay negocios multimillonarios, a costa de la vulnerabilidad especialmente de menores. En las adicciones, el sujeto se siente omnipotente, autoabastecido, siempre en otro lugar, en otra cosa, despreciando a la gente común a quienes definen como grises, rutinarios o pocos creativos. Detentan cierto saber sobre la vida vedado a los simples mortales, pero a la vez se sienten fracasados, despreciados o no queridos. Siempre está el juego el narcisismo injuriado. Drogarse les restablece ese colapso narcisista. En esa búsqueda de nivel cero, de nirvana, se lleva implícita la muerte real a la que se desafía constantemente. La droga misma, sus efectos tóxicos pueden considerarse como una forma de autoagresión, pero esta no se acota solo en el acto, sino que es una variada constelación
de lesiones autoinfligidas. El cuerpo del adicto es un cuerpo castigado. ¿Cómo pensar la muerte en esta trama? No hay representación simbólica de la muerte. El adicto es muerte y busca eludirlo con una ilusión de vida más allá de lo humano, de sensaciones que sobrepasan los límites que existen para los demás. La ley no marcó sus efectos y en esa búsqueda desafía, burla y puede aparecer el pasaje al acto. Observamos una matriz típica, caracterizada por la vinculación especular con una madre que funciona como poderosa, total y poseedora de las claves familiares. Un padre que sin estar ausente está no obstante sujeto a la ley dictada por la madre, operando como caricatura de la autoridad, cuestionado en su función legislativa. La familia del adicto es coadicta. La adicción a un objeto o sustancia le permite al adicto y a su familia poder superar ciertos momentos o hechos que les producirían angustia. En esa familia faltan palabras, límites. Hay un miedo y una agresión oculta que a veces se hace real de la peor forma. Termino con una forma de tratamiento. El tratamiento debe pensarse como un intento de brindarle un proyecto de vida. Pensar un tratamiento individual alejado de otro tipo de grupo o comunidad es una utopía. Se necesita un periodo de admisión y desintoxicación, relevando la situación familiar, legal y de diagnóstico. Imprescindiblemente la participación de un médico psiquiatra, además del equipo de psicólogo, trabajador social y grupo terapéutico. Una internación que dependerá de la posibilidad de restaurar al paciente y su capacidad para el egreso. Egreso y reinserción, seguido por el cuerpo profesional, con la terapia individual, grupal y familiar. No hablamos de estas fases ni como cortas ni como sencillas. Las adicciones en nuestra sociedad van en aumento porque somos una sociedad de consumo. Consumimos autos, electrodomésticos, operaciones que nos hagan ver más bellos y más jóvenes, juegos en línea, fármacos legales. Si los valores están trastocados y la competencia es un valor supremo, aquellas personas cuyas personalidades sean más vulnerables, indefectiblemente se sentirán expuestas a la adicción. Comenzamos hablando de fenómenos sociales, violencia social en particular, agresión y maltrato. Sabemos que en la adicción todos estos significantes cobran sentido y tal vez por ese motivo pensamos en la enfermedad mental y particularmente en la adicción. No dejamos de tomar en cuenta que la enfermedad previa puede llevar a la adicción, así como la adicción seguramente lleva a algún tipo de enfermedad mental. Es imprescindible para erradicar de nuestra sociedad las adicciones, que tenemos que luchar contra fantasmas. Y el primer ayudante que tenemos es la prevención, educación, capacitación, ESMI, Educación en Salud Mental Integral. En cada escuela, club, universidad, oficina, cine, teatro, televisión, tenemos que hacer prevención. Alertar sobre el uso excesivo de pantallas, informar a padres y a niños, adolescentes, los perjuicios de la falta de compromiso con estudios y tareas. Fomentar la responsabilidad. Todo acto lleva implícita una consecuencia para sí y para terceros. Nunca es tarde. No dejemos que nos ganen las palabras hermosas y tengamos el coraje de llamar a las cosas por su nombre. Defendamos a nuestra sociedad en términos como usuarios, que lo que hacen es la enfermedad, hablando de defender derechos humanos cuando son permanentemente vulnerados, naturalizando el alcohol, las bebidas energizantes o la marihuana como si su uso fuera inocuo. Quien consume está enfermo y es nuestro deber ocuparnos de prevenir y luego asistir a estas personas, en principio respetándolas y llamando enfermo al enfermo para que por fin tenga un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Ponemos el último power despidiéndonos y diciendo: no escatimemos palabras. Y eso lleva implícito la violencia social a la que hice mención al empezar este trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted, doctora Silvia Papuchado, por la exposición y la descripción tan completa de este tipo de violencia.